para la segunda parte del programa aquí en la radio, quiero que platiquemos, Héctor, sobre este asunto de la consulta pública del estadio de Rayados en la zona de la Pastora en Guadalupe, que es un tema que ha estado de alguna manera como permanente en nuestras participaciones que hemos tenido aquí en Radio Tierra y Libertad. Hace 2 programas hablábamos del amparo que fue decidido a favor de este equipo de abogados que encabeza Gregorio Vanegas, Gregorio, Yuri, Jacobo, en donde se les reconocía el derecho a ser consultados en esta modificación que hubo del Plan de Desarrollo Urbano de Guadalupe, el plan Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalupe, Nuevo León. Entonces el juez que le da la razón en el recurso que presentó Gregorio Vanegas, pues obliga a suspender como los efectos del comodato que se le otorgó a FEMSA en estas 24 o 25 hectáreas para la construcción del Estadio de Rayados, y obliga al Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, a la realización de la consulta pública sobre este tema que les hacía referencia hace un momento, ¿no? Entonces, la intención, el objetivo de tocar este tema tiene como relación para que esté claro como cuál es el contexto en el que se presenta la consulta pública, es decir, qué es lo que se pone realmente bajo consulta. Si recordamos, cuando todavía era alcaldesa Ivonne Álvarez, donde de alguna manera decía que la administración que ella presidía, como que solamente estaba esperando que la Semarnat diera la autorización ambiental del estadio para ellos enseguida otorgar la licencia de construcción para que esta obra ya pudiera ser habilitada, ¿no? Entonces, nada más como antecedente, en la época que era alcaldesa Cristina Díaz, o sea, cada vez que entra una nueva administración, pues hay como de alguna manera una actualización de los planes municipales de desarrollo urbano. Cuando empieza el periodo de ella, pues se presenta un plan, ¿no? Entonces, si nosotros consultamos este plan, que aún está disponible en internet, en la página del gobierno del estado de Nuevo León, muy fácil encontrarlo, bajo una búsqueda de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalupe, y te salen un montón de planes, ¿no? Entonces, desde el que está vigente hasta 2 o 3 anteriores. En este plan, si uno revisa como los planos que de alguna manera vinculados con las regulaciones y todo el contenido de este documento, uno observa que la zona de la Pastora le tenían asignada una categoría de parque urbano, y está pintado con color verde. Es muy claro, ¿no? Uno ve, es un mapa bastante grande, y prácticamente desde la avenida Las Américas hasta el Parque Tolteca, limitando al norte con la avenida Eloy Cavazos, y hacia el sur con el río La Silla, la zona que conocemos como La Pastora, pues tenía una categoría de parque urbano, ¿sí? Esa era como la vocación de esta zona, debido a sus condiciones naturales, debido a las instalaciones recreativas que ya existen, pues de manera como digamos irrebatible tenía esta condición de parque urbano, ¿no? Esto era como hasta la época, perdón, estuvo hasta en el periodo de todavía de Ivonne Álvarez, hasta la época en que se anuncia la intención de construir el Estadio Fútbol Monterrey. Es entonces que había como una incompatibilidad, es decir, la construcción de un estadio en una zona de parque natural no es compatible, es decir, un estadio no tiene como una relación real o una compatibilidad o congruencia con una categoría de zona de parque urbano, ¿no? De acuerdo al plan de desarrollo urbano. Entonces, lo que hace el Ayuntamiento de Guadalupe es, en una sesión de cabildo, modificar esto, ¿sí? Entonces, bueno, para esto tenemos el parque urbano, y enseguida a la avenida Pablo Olivas y Eloy Cavazos, en la confluencia de estas 2 avenidas, allí tiene una categoría que se llama corredor urbano intenso. Corredor urbano intenso, es decir, tiene como un uso comercial, supermercados, negocios, también se permiten hospitales, o sea, una serie de infraestructura, digamos, ya de más tipo urbano, una urbanización real de la zona.
Entonces tenías un parque urbano y una zona de corredor urbano intenso. Entonces, para que el estadio, es decir, entonces si estuviera vigente esa categoría de parque urbano, no hubieran autorizado el estadio. ¿Por qué? Porque FEMSA le dice, hace su solicitud se llama licencia de construcción, le pide la licencia de construcción al Ayuntamiento de Guadalupe. La Dirección de Obras Públicas o Desarrollo Urbano registra su plan de desarrollo, su plan municipal de desarrollo urbano y dice, es parque urbano, no te lo puedo dar, ¿no? Entonces allí había como un obstáculo insalvable. Insalvable en teoría, ¿no? Porque al final, como de un plumazo, el Cabildo de Guadalupe lo que hace es recibe una solicitud de FEMSA para modificar esto y en automático lo cambia. Entonces lo que hacen es estas 24.5 hectáreas de la concesión de FEMSA, que eran de parque urbano, sin ninguna justificación técnica, sin hacer precisamente la consulta pública, las incorpora al corredor urbano intenso de la avenida Pablo Olivas. Entonces lo que antes era parque urbano, por una decisión unilateral del Cabildo de Guadalupe, se cambia a esta categoría de corredor urbano, ¿no? La Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León es la que regula como estos procesos, la creación de los planes de desarrollo urbano, la modificación y la consulta. Entonces habla de que cuando se hace la modificación de un programa, ya sea estatal o municipal, tiene que haber una consulta pública en todo el municipio, ni siquiera nada más las personas que se han afectado, sino cualquier persona que con residencia en el municipio de que se trate tiene derecho a participar. Entonces eso está con toda claridad en la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León, que regula precisamente estas modificaciones de las que hacemos referencia. Y esto tiene relación con la impugnación que hacen los abogados que trabajan con Gregorio Vanegas, es decir, no se hizo la consulta. Yo le hemos platicado aquí de cómo hubo toda una movilización pagada, sobre todo vinculada con la CTM, en la cual hubo acarreo de personas, en las cuales ya tenían la instrucción de decir que estaban a favor del estadio de Rayados, ¿sí? Entonces esa simulación es lo que el Ayuntamiento de Guadalupe quiso hacer pasar como una consulta pública del proyecto, lo cual no corresponde a lo que las leyes marcan. Y esto llevó a que se detuviera la obra, ¿no? Es decir, no cumples con lo que la ley te marca. Pues bueno, de alguna manera estamos hablando de un ejemplo de muchos que no se ha hecho, en que se hace cumplir la ley, ¿no? Que este es otro asunto, hay que ver cómo se lleva efectivamente la consulta pública. Ahora aquí no es la primera vez que se hace como un evento de este tipo. Cuando hace ya casi 5 años, cuando se hablaba de construir el arco vial sureste en el municipio de Juárez, en Monterrey, pues también hubo una modificación del cambio del programa de desarrollo urbano del municipio de Juárez, en el cual no estaba incluido el túnel, ¿no? Entonces el ayuntamiento publica en el periódico El Porvenir, dice, bueno, está consulta este proyecto, se incluye o no se incluye. Nadie del municipio votó a favor ni en contra, es decir, la población no se interesó, únicamente participaron universidades, agencias de gobierno y etcétera, y se incluyó no sin ningún problema. Pero ese es un proceso de algo que ya ha ocurrido, ¿no? Eso es en el plano del desarrollo urbano municipal. Hay otras consultas públicas, como por ejemplo, yo creo que muchas personas recordarán el caso de cuando se quería reconstruir el teleférico en el Cerro de la Silla, que ese proyecto lo impulsaba la administración de Guadalupe cuando era alcalde Francisco Rivera Bedoya, que fue allí, a diferencia del túnel, fue una consulta pero de participación muy copiosa. O sea, cientos de personas, eran tantas personas que prácticamente decías, me llamo Antonio Hernández y estoy a favor, estoy en contra, y allí el que sigue, ¿no? Pero esa participación copiosa ayudó a desalentar a que el ayuntamiento siguiera impulsando ese proceso. No se hizo, ¿no? Es como un ejemplo también positivo de participación. Entonces, hablando de qué es lo que está en consulta, se trata de lo siguiente: el cambio que se hizo de un plan de desarrollo urbano donde la Pastora era parque urbano a corredor intenso urbano. Ese cambio es el que está a consulta y es el que permitió que ahora fuese posible otorgar la licencia de construcción para edificar el estadio Monterrey del Club de Rayados aquí de la ciudad, ¿no? Entonces esto es algo muy sencillo. Entonces hay que estar atentos a lo que el Ayuntamiento de Guadalupe proponga para este evento, no es como no debiera ser más bien como un concurso de popularidad, es decir, o como un cuestión, ¿estás a favor o estás en contra? No, o sea, este es un proceso más bien de carácter técnico, en el cual también podemos expresar oposición a la obra,
pero debe de tener un fondo en el cual el municipio debe de decir, te pongo a disposición el plan original, te pongo a disposición los documentos en los cuales se describe la modificación y las justificaciones técnicas de vialidad, ambientales, que avalan este cambio, ¿no? Y sobre eso es el tema de fondo que se debe de trabajar, ¿no? Esto lo comento porque ya en prensa la persona que quedó en lugar de la exalcaldesa Ivonne Álvarez, pues hablaba de que ya estaban preparando un cuestionario para la consulta pública. No es de preguntas ni es de estás de acuerdo, sino es un proceso de modificación muy técnico de planes de desarrollo urbano, ¿no? Y sobre ese tema debe de ser, el ayuntamiento debe de poner, de acuerdo a la ley, a disposición de cualquier persona una copia de los documentos que están en la consulta. Y no es de que te pongo un cuestionario, no, sino es los documentos que van a ser modificados o que ya fueron modificados, ¿no? Allí hay como una cuestión de un limbo, no sé cómo describirlo, ¿no? Al final nos están consultando algo que es un hecho ya consumado, ¿no? Pero que nosotros debemos expresar pues la opinión que tengamos, ¿no? Esto es como la descripción del proceso, Héctor, se lleva hasta 80 días. ¿Por qué? Porque primero debe de publicarse durante 3 días en periódicos, la ley habla de mayor circulación a nivel local, que esto no siempre es garantía, ¿no? Porque en aquella ocasión que les refería del Arco Vial Sureste, pues se publicó en el ABC. El ABC, digo, pues no es como un periódico muy masivo o muy consultado, ¿no? Incluso también tiene ahí sus intereses y cosas así, ¿no? O sea, hay que estar atentos en qué medio de comunicación se publica, y es como llamar a hacer un llamado a las personas que estén interesadas en participar en la consulta pública, y nos deben de decir en la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe están a disposición de la persona interesada los documentos siguientes, ¿no? El que los quiera va por ellos, se los lleva y expresa su opinión por escrito, ¿no? A la par de este proceso debe de haber audiencias públicas en la cual el cabildo, la Dirección de Obras Públicas deben de explicar a las personas que asistan en qué consisten estos cambios, ¿no? Estas audiencias públicas se desarrollan de manera como rutinaria, ¿no? Al menos una vez al mes, e ir afuera del municipio, del Palacio Municipal, pues tiene como un toldito, se sientan regidores, regidoras, el cabildo, las personas que están a cargo de las direcciones de que se trate, y cualquier persona va y les pregunta, ¿no? Pero esta vez deben de desarrollar al menos 2 audiencias públicas con este tema de la consulta pública, ¿no? Cuando hacía referencia de que no se trata como de un cuestionario o como un cuestionario sobre la popularidad de la obra, si la queremos o no la queremos, lo digo que no es así porque la ley marca que a cada como aportación por escrito, opinión por escrito que las personas realicen, el ayuntamiento está obligado a responderles de igual modo. Es decir, acepto o no acepto tu propuesta en esta consulta pública en base a los siguientes términos, ¿sí? Entonces, no es como, ¿estás a favor del estadio? Sí, o no, o sí, pero con estas condiciones, ¿no? Es decir, más bien es sobre los cambios que va a haber en el plan de desarrollo urbano, y igual cualquier persona debe... Digo, no todos tenemos como la formación técnica o el acceso a la información, no, pero en teoría, si nosotros tenemos esas leyes, pues en esos términos debería de hacerse la opinión o participación. Y en esas mismas condiciones, el ayuntamiento nos debe de responder, ¿sí? Pero justificando su respuesta, ¿no?